Saludos, mi nombre es Emilio José Álvarez Castaño y participo en este simposio con la ponencia que he titulado La resiliencia en el sur de Adelaida García Morales. En esta ponencia voy a cubrir los siguientes contenidos. En primer lugar, voy a comenzar con una introducción a la autora y a la obra. Luego vamos a hacer un breve repaso sobre los estudios habituales que se han hecho sobre esta pequeña novela, El Sur. A continuación, voy a exponer cuál es la propuesta de estudio que hago en esta ponencia, algo que planteo desde los presupuestos del espacio antropológico, que ahora explicaré. Después vamos a ver qué resultados obtenemos y por último llegamos a unas conclusiones. Bien, Adelaide García Morales tiene esas fechas de nacimiento y de función que tienen ustedes ahí en la pantalla, 1945-2014. He incluido aquí en esta introducción unos datos biográficos de interés en relación a que ella vuelca algunos detalles biográficos en la protagonista de El Sur. Así, debemos destacar que empezó a ir al colegio a los 10 años y mientras tanto era su madre, profesora, quien le daba clases en su casa. A partir de ahí, a partir de esa edad, es cuando ya va al colegio y lo hace en un colegio religioso. Veremos más tarde la presencia de religión en el sur. Y hay que destacar también que tuvo una relación sentimental de larga duración con el realizador cinematográfico Víctor Erice, quien dirigió la versión cinematográfica del sur. De hecho, la película es anterior a la novela, aunque el texto no se publicó hasta unos 2 años más tarde, en 1985, pero la película de Víctor Erice es del año 83. ¿No? Bien, en numerosas ocasiones, casi siempre, el relato o la pequeña novela al sur se ha publicado junto con otra pequeña novela llamada Bene. Hay rasgos en común en ambas, se han estudiado en diferentes artículos. Bene es más una obra de tipo gótico, aunque hay también rasgos góticos en el sur, con presencia de fantasmas, etc. Se ha relacionado algunas veces con algunos relatos de Henry James, pero nos interesa sobre todo el sur, que se publica en efecto en muchas ocasiones junto con estos dos relatos, puesto que se escribieron en fechas muy cercanas y tienen rasgos comunes. Los estudios habituales que se han hecho sobre el sur se pueden decir que se basan en tres aspectos concretos. Teniendo en cuenta la relación de la protagonista con su padre, hay algunos autores que quieren reflejar aspectos freudianos como el complejo de Electra, etc. Por supuesto, es de interés también porque así lo muestra el relato, las relaciones entre los personajes, entre todos ellos. Y también el contexto histórico en el que se sitúa, que es la posguerra española. Nosotros nos vamos a centrar en estos dos últimos rasgos y vamos a darle unos términos más amplios. Vamos a hablar de intrahistoria para hablar sobre la vida personal y las relaciones personales de estos personajes entre ellos. Y por otro lado vamos a hablar de la historia del contexto histórico, aunque este no es el rasgo más importante en la obra. Y la propuesta que hacemos aquí es desde el espacio antropológico tal como lo expuso Gustavo Bueno. El filósofo español hizo esta propuesta en un artículo en la revista El Basilisco, que después reelaboró algo más tarde en su obra El sentido de la vida. Dentro del espacio antropológico él distingue entre tres ejes, que son el espacio circular, el angular y el radial. El circular se refiere a las relaciones personales entre los seres humanos, el angular se refiere a la religión y el radial se refiere a la naturaleza. Si esto lo llevamos al relato El Sur, debemos hacer las siguientes consideraciones. En lo que se refiere al espacio circular, Rafael, el padre, es una persona que no tiene amigos, vive aislado y por eso decide adquirir una casona en una localidad diferente de la que él es originario. Él es originario de Sevilla y
va a otra ciudad, pero no lo hace dentro del núcleo urbano, sino que lo hace en el campo y tampoco tiene vecinos cercanos en el campo. Es una forma de vida que impone a su mujer y a su hija Adriana, que es quien cuenta la historia en segunda persona. En El Sur es un rato que dirige Adriana a su padre ya fallecido. El relato tiene tres partes que se pueden distinguir de forma clara. Hay una primera parte que corresponde a la etapa de la infancia, en el que la niña está fascinada por la figura de su padre y ellos tienen una serie de relaciones o de complicidades, como es el caso que se demuestra cuando el padre le enseña el péndulo, a manejar el péndulo para buscar agua como si fueran zahoríes, ¿no? Una segunda parte que corresponde ya con la adolescencia, primera adolescencia de la protagonista, donde ya comienza a alejarse un poco del padre, de la figura del padre, ya no lo ve de la misma manera y empieza a haber entre ellos un distanciamiento. De forma que eh, también coincide con una actitud del padre cada vez más cerrado en sí mismo. Y una última parte, que es la parte final del libro, cuando el padre, que ya se ha suicidado, es el objeto de la reflexión por parte de su hija Adriana, y ella trata de solventar ese trauma que ha heredado del padre, puesto que ella a su vez no ha ido al colegio, como ya hemos avanzado con la vida de la autora, hasta cierta edad. Es también la madre, que también es profesora, quien le da clase, y cuando va al colegio lo hace también a un colegio de monjas, un colegio religioso. Por lo tanto, ha heredado ese trauma por el que tiene dificultades para socializar con otras personas. Para solventarlo, indaga en el pasado del padre y es cuando descubre que tuvo una amante, podríamos decir, o tuvo otra relación sentimental con otra mujer eh, en fechas muy próximas a cuando ella nació, ¿no? Cuando Adriana nació. En lo que se refiere al espacio angular, está muy en conexión con el espacio circular, puesto que Rafael no solo no quiere ningún tipo de relación con nadie, de vecinos, de familia, etcétera, sino que también rechaza la religión. Por lo tanto, Josefa, que es una mujer ultra religiosa, católica, eh, llega a vivir a la casa, a la casona donde está la familia, y influye sobre la madre de Adriana. De manera que está este enfrentamiento entre la figura de Rafael, que rechaza cualquier tipo de sistema religioso, y la figura de Josefa, que trata de influir en Adriana y en la madre de Adriana para que sigan una serie de preceptos y de ritos religiosos. Por último, en lo que se refiere al espacio radial, se refiere a la naturaleza. En ese sentido, la naturaleza se formula o se presenta como una falacia patética, es decir, muestra cómo son las relaciones personales. De manera que durante la infancia de Adriana, el jardín de la casa es bello, parece de un sueño, y cuando posteriormente, ya en la etapa de la adolescencia, la relación entre ellos se enfría, es un jardín que está descuidado. En la parte final del libro, de la obra, cuando Adriana viaja a Sevilla para saber más del padre, va a la casa del padre y averigua, bueno, ya lo sabía desde hacía un tiempo, las relaciones que tenía con Gloria Valle. Sabía que tenía una vinculación con Gloria Valle, pero llega a averiguar que en efecto tiene un medio hermano, que es el hijo de Gloria Valle. Y a partir de ahí, pues vemos cómo se relacionan entre ellos estos medios hermanos, y
y cómo ella, de alguna manera, pues también procura evitarle a su medio hermano que pase un trauma no diciéndole la verdad, ¿no? Como resultados de este estudio, pues tenemos que indicar que la referencia histórica, en efecto, es la España de la posguerra, está presente en lo que se refiere al aspecto cronológico, a algunas referencias, como es el caso de que la madre no podía ejercer la docencia, o a ese rechazo que tiene el padre por la cuestión religiosa, pero es más un telón de fondo sobre el que desarrolla el argumento principal. En la película de Víctor Erice sí hay alguna referencia añadida. Interesa más porque entiendo que en efecto es el punto principal de la obra, el tema de la incomunicación del padre y cómo eso influye en el resto de personas de su entorno. Y eso supone la anulación de los espacios circular y angular. Por supuesto que es bastante desasosegador pensar que si se elimina todo no queda nada. En efecto, si eliminamos el espacio circular y no nos relacionamos con nadie, eliminamos el espacio angular y tampoco hay esa referencia, queda poco, ¿no? Y eso es el trauma que Adriana hereda y que busca superar, y busca superar por medio de la resiliencia. Y esa resiliencia, pues en efecto, forma parte de ella para poder conseguir esa resiliencia, para poder superar este trauma, lo hace por medio de la escritura, es decir, es un texto, el Sur es un texto que está en el que Adriana es la narradora, que dirige al padre en segunda persona y que esto, junto con la indagación en el pasado del padre, hace que lo supere. Por lo tanto, tenemos dos referencias temporales, la intrahistoria y la historia. En lo que se refiere a la intrahistoria está el tema de la incomunicación, en los que hay relaciones personales fallidas que Adriana tendrá que superar por medio de la resiliencia, y en la segunda, en los acontecimientos históricos y de qué manera influyen esto en la vida cotidiana de los ciudadanos, que está presente, aunque quizás no sea el tema principal. Por lo tanto, como hemos avanzado, la escritura del texto y la indagación en el pasado del padre, sin hacer daño, en este caso sin querer hacer daño a su medio hermano, son los medios que utiliza Adriana para, como elementos de resiliencia para superar estos traumas transmitidos. Algo que nos puede servir también de lección, tanto para nuestras propias vidas personales, si estamos en una situación similar, o también si queremos trascenderlo al contexto histórico. Gracias y quedo a disposición de ustedes si quieren hacer alguna consulta. Saludos.